¿Cuántos creen que servimos un Dios grande? Amén. ¿Cómo se llama la conferencia en que están ahorita en Chihuahua? Fe sin límites. Bueno, qué bien, porque voy a predicar de eso hoy. Porque aquí va a haber otra conferencia de fe sin límites. Amén. No vamos a perder nada de lo que habla el Espíritu Santo. ¿Cuántos Shaddaitas hay aquí? Que graduados del Shaddai. Son algunos, faltan otros, muchos andan para Chihuahua. Tenemos a Gabriela, Mónica, a Felipe y a Cristian. Gloria a Dios. Sí, hace 4 años de que hemos estado aquí. Si no me conoces, me llevó la culpa. Les manda muchos saludos, un fuerte abrazo, mi esposa Miki, mis hijos ya están grandes, trabajando y estudiando y no tan traviesos como antes. Pero gracias a Dios, ellos aman a Dios y sirven a Dios. Padre, gracias hoy por tu palabra. Gracias que es vida en abundancia, Señor. Gracias que es vida y salud a nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra dice que al que cree, nada le es imposible. Nosotros creemos en ti, Señor. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos en el poder del nombre de Jesús. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder. Y gracias que no hay nada imposible para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amen. Did you have a word of knowledge? You sure? Tell me if you get one. I'm not kidding. Okay. Lucas 4. Dios es bueno. ¿Están listos para recibir palabra de Dios? Lucas 4. El otro día, un hermano de la iglesia donde yo pastoreo me mandó mensaje, me decía que él iba a predicar ese día en la cárcel. Y me avisó, me dijo que orara por él. Y le dije, hermano, la unción de Lucas 4:18 está sobre ti. ¿Y cuántos creen en Jesús? A ver la mano de los que creen en Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué no guardan su lugar ahí? Y vamos a ver en Lucas, en Juan 14. Juan 14. 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y vamos a leerlo así, a ver cómo te cae. Dice, de cierto os digo, el pastor y la pastora, las obras que yo hago, él y ella harán también. Así dice. El apóstol, es el apóstol. El apóstol que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Así dice. Yo sé quién es, porque es el oficio más ungido. El profeta. El profeta que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Así dice. No. Dice el creyente. El que cree en Cristo. El que trabaja en el supermercado Ley. El que trabaja vendiendo Doritos. La que trabaja limpiando casas. El que trabaja haciendo cirugía. La persona que cree en Cristo
es la persona que lleva en sus manos, en su boca, en sus ojos, en su vida, lleva un poder milagroso, lleva un poder que cambia el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, si vamos en capítulo 1, estoy aprendiendo a usar esta aplicación todavía. La de inglés ya dominé, pero ahí vamos. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los cuantos creen en el nombre de Jesús? Usted es a ver si hablo bien el español, es un apoderado legal de Jesús. Usted lleva el poder legal y todo el respaldo del cielo, de Dios Altísimo. Él está contigo y usted es su representante. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He contado, tal vez me has oído y he contado esta historia, pero le voy a contar de nuevo. Mis padres viven en la frontera. Cruzando la frontera unos 10 kilómetros, viven en un ranchito bien hermoso, ¿verdad, Gabriela? Es un lugar bien hermoso donde viven mis padres. Anda dormida. Y Gabriela es mi amiga. Ellos viven en su ranchito, está bien precioso. Yo y mi papá construimos su casa tipo cabaña con madera rústica así, y bien hermosa está la casa. Y tiene sus hectáreas, tiene su huerta, tiene su viñeda, tiene su pavo real, tiene todo. Es un lugar bien hermoso, bien precioso. Y una vez cuando fuimos hace algunos años que fuimos viviendo en Navojoa, cada 6 meses tuvimos que salir al otro lado a renovar la visa. Y cada vez fuimos a Agua Prieta porque vivían mis padres cruzando la línea de Agua Prieta. Y fuimos, renovamos la visa y luego fuimos a la casa de mis padres por una noche o algunos días, lo que pudimos, a visitarles. Y una vez fuimos y llegamos y tramitamos la visa y cruzamos y fuimos a la casa de mi padre y no encontraba a nadie. Ya era noche, no había ningún foco prendido, era bien oscuro, la casa vacía de gente, no había gente. Pero yo, siendo su hijo, ¿qué pasó? Yo sabía dónde él tenía escondido la llave. No todo el mundo lo sabe, pero yo lo sé. Yo sé dónde está la llave. Y ahí fui, busqué la llave y saqué la llave y abrí la casa. Entramos a la casa, yo, mi esposa, mis hijos, entramos a la casa y ahí viene una carta de mi mamá que decía: bienvenido a casa, hijo. Espero que disfruten su estancia en tu casa. Duerman donde quieren. Comen lo que quieren. Dije, gloria a Dios. Porque no hay frijolitos como los frijolitos de la mamá, ¿verdad? No dicen amén porque está sentado a su lado su mujer, pero todos sabemos la verdad. No hay frijolitos como los de mi mamá. Y me gocé, sí, fuimos y
calentamos algo, nos cenamos y mi papá tiene un porche bien hermoso afuera que está en toda la frente de la casa. Tiene el porche con columpio para 2 personas, bien romántico y ahí sentaba con mi esposa y vimos las estrellas, nos abrazamos, nos besamos. No, hombre, fue bien hermoso el tiempo. No, hasta ahí voy a contar. Y al otro día levanté de la madrugada y busqué el rifle de mi papá. Saqué la arma, le eché ¿cómo se dice? Unas municiones y mataba unos liebres, así se dice, liebres, y bien suave a cazar. Y todo lo que era ahí estaba a mi disposición. ¿Por qué? Porque tengo derecho legal en la casa de mi padre. Y con eso en mente vamos a leer el verso de nuevo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Todo lo que pertenece al Padre, todo lo que pertenece a la casa de mi Padre. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas más mansiones hay y iré a preparar lugar para ustedes. Todo lo que pertenece a Dios pertenece a nosotros. Todo. Usted dice, pero no hay pero. Todo lo que pertenece a nuestro Padre nos pertenece a nosotros. Y eso debemos de llegar a conocer, a saber. Porque si tenemos esa manera de pensar, esa manera de ese entendimiento, vamos a cambiar el mundo. Vamos a vivir en una fe extrema. Una fe que cambia al mundo. A los que creen en mi nombre, los dio en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Llevamos en nosotros la presencia, la naturaleza de Dios. Lo más que yo crezco de edad, lo más que yo parezco a mi padre. Todo esto, esta grasa aquí, mi padre tiene. Esta pancita, mi padre lo tiene. Todo lo que es mi padre, lo más que crezco, lo más que casi parecemos gemelos ahora. Aún creo que él tiene más pelo que yo, pero todo lo que es de él es mío. Hay un derecho legal ahí. Hay un nivel de intimidad. ¿Sí? Hay niveles de intimidad. Hay lugares de intimidad. Cuando hablamos de intimidad, de conocimiento, hay una intimidad que disfruta tu casa que otros no disfrutan, ¿verdad? En mi casa, mis hijos ya todos están más grandes que yo. Muy fuertes, muy deportistas, muy guapos, muchachas. Son muy lindos. Y mis hijos ya grandes. Y yo me llego del trabajo y bien cansado y quiero dormir temprano y me voy a la cama temprano para dormir. ¿Y qué se pasa? Se llegan tres chongos y se brincan sobre mi cama y ahí están sentados conmigo en la cama y yo apretado porque no hay lugar en la cama. ¿Por qué? Porque mis hijos saben que en esa cama es un lugar de seguridad, es un lugar donde solamente ellos están bienvenidos. Y hay otro nivel de intimidad hasta donde ellos tampoco están bienvenidos, solo la pareja, ¿verdad? Y todo lo que pertenece a mí, pertenece a ella. Todo lo que pertenece a mí, pertenece a mis hijos. Mis hijos saben que ellos pueden pasar, podemos decirle de esta manera, al lugar santísimo.
la recámara de su padre. Y todo el mundo no puede meter ahí para desahogarse, para preguntar, para pedir consejos. Es un lugar santificado, es un lugar separado, es un lugar diferente que solamente ellos pueden disfrutar y solamente ellos pueden aprovechar de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos llevan en sí mi sangre, mi naturaleza, mi misma presencia. Ahorita mis hijos se encuentran en un campo de fútbol americano. Ahorita en este momento están jugando. Ahí jugándose en ese campo de fútbol, como 2,500 kilómetros de aquí, están jugando y yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque mi sangre está allí. Y ellos allí están jugando ahorita, ni pensando en lo que estoy haciendo yo, pero ellos están aquí en este momento. ¿Por qué? Por la sangre. Somos sangre y hueso, somos familia. Es algo bien precioso y no hay igual. Es inexplicable el poder de sangre y hueso, el poder de la herencia. Pero existe. No, ustedes los que son padres de familia me entienden. Si el patrón te manda a México de hacer negocios, ¿en quién estás pensando cuando andas fuera? En tus hijos. Te ves un niño corriendo por la calle descalzo y pidiendo un peso y ves el niño y estás viendo la cara de tu hijo, ¿verdad? Así soy yo. Si veo a algún muchacho, pienso en mi hijo. Porque donde sea que yo vaya, mi sangre va conmigo. Mi sementara, mi presencia, mi naturaleza. No es separable. Usted puede tener un hijo rebelde que ha caído en todo lo mal, aún puede estar en el cerezo, pero ¿qué? Día y noche usted está pensando en ese hijo, ¿verdad? Orando por él, sufriendo por él, llorando por él, sintiendo por él. Si pasa una noche bien fría, piensas en tu hijo que pobrecito debe de tener frío ahí en el cerezo ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes olvidar de su hijo? Porque es tu sangre. Es un nivel de intimidad inexplicable, pero existe. Y yo no puedo, por ejemplo, si usted tiene a su hijo encerrado en el cerezo, yo no puedo entender lo que usted sienta. Y yo podría decir, yo no entiendo, así que no es cierto como siento, no está bien como sientas, no lo entiendo, no es así, te puedo decir. Y usted me va a decir, sí es así. Yo lo siento, yo lo experimento. Y si yo no lo creo, siga siendo la verdad que existe lo que usted sienta de su sangre, de su hijo. Existe la naturaleza familiar, existe. Todos somos hijos de Dios y donde sea que vayamos, Dios vaya. Dios está con nosotros. Si andamos tirados por la calle, Dios sienta la soledad que estamos sintiendo. ¿Sí explico? Son muy calladitos. La naturaleza de Dios está en ti. Todo el mundo te puede decir que no existe Dios, pero usted sabe que existe Dios. ¿Por qué?
porque Él ha depositado su naturaleza en ti y has sido nacido en el reino de Dios. Usted sabe bien que su Padre existe. Usted sabe bien que los derechos de la casa de tu Padre son tuyos y existen para su beneficio. Usted sabe bien que todo el apoyo de su Padre está a su disposición. ¿Sí? Si somos buenos padres, demos oportunidad para que nuestros hijos estudien. Demos oportunidad para que nuestros hijos crecen, que tengan oportunidades, ¿verdad? Porque los amamos, los queremos. Y nuestro Padre siempre está pensando en nosotros. Y eso, con esa mentalidad, con esa manera de entender y pensar, ya no tenemos que luchar con la fe. La fe no es una dificultad. No es difícil creerle a Dios. En 2 de Corintios 4. Segundo de Corintios 4, aquí estamos en Juan. Segundo de Corintios 4, 13, dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De qué espíritu de fe estamos hablando? Estamos hablando de la misma fe que Dios utilizaba para crear el mundo. Dios tenía una visión en su corazón de lo que Él quería ver. Y la Biblia dice que el mundo fue sin forma y en oscuridad, ¿verdad? Y dice que Él hablaba y se separaron las aguas de las tierras. Y Él hablaba y dijo, sea luz, y era luz. Y Dios empezó paso por paso a crear el mundo con sus palabras, con sus declaraciones. Y ahora dice, teniendo el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe es el mismo espíritu de fe que tenía Noé cuando él hizo el arca. Cuando él hizo el arca. Y era un arca para la salvación de su familia. Usted tiene la fe. Fíjese bien. Porque estamos viviendo en tiempos tremendos. En tiempos de peligro, en tiempos de guerra. ¿Quién sabe qué va a pasar en cualquier minuto? Nadie sabe, pero sabemos que nosotros podemos edificar un arca de fe para la salvación de nuestra casa. Noé hizo un arca para salvar a su casa, dice Hebreos 11:7. Ese arca fue creado, fue construido para la salvación ¿de quién? De los animales, sí, pero para sus hijos. Y usted y yo, nuestra arca está construida con la palabra de Dios. Y cuando nosotros edificamos nuestra casa sobre los fundamentos de la palabra de Dios, de los preceptos de Dios, de sana doctrina, estamos edificando una casa y sobre la roca, y vienen las tormentas y vienen los terremotos y vienen esto, viene otro, y nada te puede mover, nada te puede tumbar, porque tu casa está edificada sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Y viene lo que viene, y sopla lo que sopla, y tiembla lo que tiembla, pero su casa no se mueva porque está basada en la palabra de Dios. Y dice, ¿qué dice?
teniendo el mismo espíritu de fe, así como Noé, usted puede rescatar a su familia en cualquier temporada, en cualquier situación. Cuando usted edifica su casa sobre la roca de la palabra de Dios y dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué fe? Fue la fe que tenía Abraham y Sara cuando dieron luz a un hijo en su vejez. Fue la misma fe. Usted tiene la misma fe que tenía David cuando él mató a un gigante. La misma fe vive en su corazón, vive en sí. El poder de esa fe está en sus manos. Está en su voz. Y cuando usted desata palabra, el mundo cambia. Tal vez no lo ves con los ojos, pero hay cosas que están cambiando. Hay cosas que están moviendo. Hay cosas que se están construyendo. Porque has desatado palabra de Dios sobre su vida y sobre su sociedad. Y hay un poder en eso. Es la misma fe. La fe de Dios vive en usted. Y es la misma fe que tenía Jesús. Como la Biblia dice que Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. A todos, sanaba a todos los oprimidos del diablo. Usted lleva en sus manos y en su vida la fe de Dios que sana a los enfermos, la fe de Dios que resucita muertos, la fe de Dios que echa fuera demonios, la fe de Dios que cambia el mundo. Usted me dice, pero yo soy muy grande, voy a dejar que los chamacos cambien al mundo. No, mientras haya aliento en su ser, el mundo necesita la presencia de Dios que hay en su vida. Amén. Nosotros vivimos una vida de fe extrema. No está Cosme, anda para Chihuahua. O anda, quién sabe dónde anda. Hace algunos años que algunos de aquí nos acompañaron a ir a la sierra de Álamos. Fuimos a un pueblito, se llama Techobampo. Y ahí fuimos y ministramos algunos días a la gente de ahí de la sierra. Y un día fuimos de paseo, fuimos jugando, subiendo árboles y piedras, y de repente Cosme se cayó entre dos piedras y una piedra le cortó el tobillo, le abrió. Era algo inexplicable, se abrió todo, se quebró algunos, parecía que quebraron huesos, veías la sangre, estaba tirando sangre así, tirando así con presión. Y veía los huesos y los tendones y todo se movía. Era algo increíblemente tremendo que no puedo explicar. Fue horrible. Y todos empezamos a orar por él. Oramos y oramos por él. Y lo subimos al carro, así con sangre, con todo, lo subimos acá al carro y fuimos rápido a Álamos. Y llegamos, nos duramos como 1 hora para llegar a Álamos, al hospital. Y llegamos al hospital y lo empezaron a atender. Tal vez Cristian podría contar mejor que yo. Bueno, voy a intentar porque Cristian estaba ahí también. Pero dijeron que había rompido alguna vena principal y que iban a tener que hacer cirugía para unir la vena de nuevo, y había huesos quebrantados. Era horrible. Y lo atendieron por un tiempo hasta que los doctores decidieron que ni eran capaces de hacer la cirugía necesaria para salvar a su pie. Y lo mandaron a Navojoa. Y lo subimos al carro y fuimos a Navojoa.
Llegamos a la clínica San José y ahí empezaron a atenderlo de nuevo y seguimos orando y orando y orando y llegamos hasta aquí, ¿verdad? Que no nos mandaron hasta aquí. Era allá. Ok. Fue allá y resulta de después de horas, solo lo tenían que coser y quedó bien sin cirugía. Y se sanó. Y vi con mis propios ojos, mi mente decía que ese muchacho iba a perder su habilidad de funcionar normal. Porque veía qué tan horrible fue. Pero estos muchachos utilizaron su fe. Declararon palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 4 que Abraham creyó en esperanza cuando no había esperanza. Y cuando no hay esperanza, cuando está horrible la situación, cuando es imposible, de repente Dios viene. De repente hay cambios. De repente hay respuesta. Nunca debes de dejar de creer que la potencial de Dios está en sus manos y en su boca. Voy a hablar un momento a los empresarios y profesionistas y aún los que tienen sueños de tener empresa. No hay nada imposible para usted. Estoy leyendo un libro, no es un libro cristiano, es un libro escrito por un rabí judío. Y se llama, el libro que estoy leyendo ahorita se llama Prosperarás. Y es un libro lleno de preceptos, de preceptos así de negocio, de profesionalismo, de prosperidad financiera. Y es hermoso el libro, pero lo que me hizo entender el libro es que el judío entiende que obedecer a Dios es prosperar. Es parte de la obediencia. Y nosotros los cristianos a veces somos muy cabezones. Y pensamos que pobreza es como Dios, pero no es así. Riqueza es como Dios. Él es el Dios que tiene calles de oro y mar de cristal. Es un Dios de mucha abundancia. Y los judíos han aprendido que para prosperar es una reflexión del mismo Dios. Porque Dios es grande y poderoso y riquísimo. ¿Y qué hace? El que prospera, ¿qué hace? Provee fuentes de trabajo para otros. Es una reflexión de Dios. Cuando usted prospera y usted da empleo a otras personas, usted está reflejando a Dios, el proveedor. No eres el proveedor. Ni debes de pensar que estás en ese lugar para que no seas ídolo. Pero sí reflejas a Dios. Y cuando esa persona viene contigo y lo pagas por lo que ha hecho, usted está reflejando la provisión de Dios. Es algo hermoso, hermosísimo. Y Dios, no iba a hablar de eso, pero siento que estoy hablando del corazón de Dios a alguien. Dios quiere que usted prospera.
Y si usted tiene dinero, Dios quiere, estoy hablando del Espíritu de Dios ahorita. Dios quiere liberarte de la pena. No hay pena en ser rico. Pero los mafiosos son ricos. Tristemente sí. Los cristianos debemos de ser ricos, más ricos, reflejando al Creador del universo. Y usted nunca debe de tener vergüenza de tener un carro del año, de tener una casa hermosa, de poder comprar ropa buena, de poder ir de vacaciones a Vallarta. No debes de tener vergüenza, porque lo más que usted prospera, lo más que está haciendo que prosperan otros. ¿Qué se hace si usted vaya a Puerto Vallarta de vacaciones? Pues hay un montón de personas que tienen empleo para atender a su vacación. Restaurante, hotel, avión o autobús o gasolina, y hay un montón de personas que dependen de tu prosperidad. Y jamás debes de tener vergüenza de la prosperidad que Dios te da. Tampoco debemos de ser egoístas, ¿verdad? Tenemos que ser, como dice la Biblia, libres, liberales, que dar todo, que todo es para otros, a servir a otros, a bendecir a otros. Pero Dios está liberando a alguien de esa pena, esa vergüenza que han sentido de su propia prosperidad. No debes de avergonzarse de lo que Dios te ha dado. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Y la redención toca 3 áreas de la vida. Nosotros hemos pensado que la redención solamente toca la vida espiritual, pero la redención toca 3 áreas de la vida. Una es lo espiritual. Fuimos redimidos de vida, fuimos redimidos de la muerte espiritual. Es el primero. Es cierto, ya no voy al infierno, voy al cielo, gracias a Dios. Pero el segundo es, fuimos redimidos de la enfermedad, por cuya herida fuimos de Cristo, fuimos sanados. Fuimos redimidos de la enfermedad. ¿Y qué es el otro? De la pobreza. La palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y usted dice, pero eso habla de lo espiritual, hermano. Y te pones bien religioso. No, léalo en el contexto. Es más que lo espiritual, es lo material también. Y si usted lea desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver cuando la bendición de Dios enriquece a la vida espiritual, la vida social, la vida financiera, la vida mental, la vida emocional, enriquece la vida entera. Prosperidad de Dios es prosperidad integral. Y si nosotros, el pueblo de Dios, si vamos a cambiar el mundo como Dios quiere que cambiamos el mundo, vamos a tener que creerle a Dios por grandes recursos. Grandes recursos. Y no hay nada imposible para Dios. Felipe y Gabriela nos ayudaron hicimos equipo hace algunos años y formamos una asociación civil. Y ahí luchamos por años, luchamos y sacrificamos y enfrentamos y era algo bien difícil a veces, pero seguimos. Y ahora tenemos favor. Tenemos esa asociación que se llama COF, Centro de Orientación Familiar, AC. Ahora tiene favor con el gobierno. Y el gobierno nos está ayudando con proyectos
Y hay otras asociaciones más grandes, más conocidos, sin nombrar a usted conociera así. Y pasan sobre ellos para llegar a nosotros. Y ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Y Dios ha dicho, tengo confianza en ustedes, que con mis riquezas servirán a la humanidad. Sí, no hay nada imposible para el que cree. Dios quiere que rescatamos a la humanidad. Dios quiere que salvamos al mundo. Dios quiere que cambiamos el ambiente. Todo el mundo viendo lo que está sucediendo en todo el mundo ahorita, puedes ver y puedes asustarte y puedes decir, ven Jesús, ven ya, ven pronto Señor Jesús, ven pronto. O puedes decir, no voy a perder tiempo, voy a trabajar para el Señor, para rescatar a la humanidad porque están muriéndose sin Él. Y la medida que usted cree y la medida que usted actúe, será la medida que verás la mano de Dios en su vida. Había 12 discípulos, ¿verdad? Principalmente había 12 discípulos. Y fíjese en el día, en la noche, que ellos andaban en una barca. Y venía una tormenta y se asustaron todos y de repente vieron de lejos caminando un hombre sobre las aguas. Vieron que venía caminando sobre las aguas un hombre y lo más que se acercaba, reconocieron que era Jesús. Y los 12 discípulos, 11 de ellos quedaron sin palabras. Pero uno dijo, que se llamaba Pedro, dijo, si eres tú, Señor, dime y yo voy. Y Jesús dice, soy yo, ven. Y Pedro pisó sobre el agua y empezó a caminar sobre las aguas. Los otros 11 no tenían la valentía, no tenían la fe de pisar sobre las aguas, ahí sentaditos. Y Pedro empezó a sorprenderse, estando ya sobre las aguas, como una caricatura, como que anda sobre nada y da cuenta y luego cae. Imagino que era algo así Pedro. Y empieza a caer y Jesús le rescató. Y dijo, oh tú de poca fe. Pero Pedro tenía más fe que los otros, o una fe más activo que los otros. Y lo interesante de eso, y fíjese bien, los 12 discípulos vieron a Jesús, ¿verdad? Los 12 discípulos sintieron la presencia de Jesús, ¿verdad? Él estuvo presente con ellos y ellos lo reconocieron. Pero un solo discípulo, y esto es lo que tenemos que entender, un solo discípulo sintió la mano de Jesús. Usted puede ver de por ahí que la presencia de Dios se está moviendo. Ahí está Dios en aquel negocio. Ahí está Dios en aquella casa. O aún puedes venir a la iglesia, a la congregación y sentir las alabanzas tan hermosas, la adoración, la música, sentir la presencia de Dios. Todos sentimos la presencia de Dios hasta que sentimos a veces chinitos. Y asombrosa la presencia de Dios. Pero no todo el mundo, aunque vemos a Dios, aunque sentimos a Dios, no todo el mundo experimenta que Dios involucra con nuestra vida. Pedro
Jesús involucró en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la valentía de actuar en su fe y pisar sobre la agua y hacer lo imposible. Y no sé usted, hermano, pero yo no quiero sentarme en el barco temblándome del frío y de las olas. Yo no quiero sentarme adorando a Dios para que todo el mundo vea mis manos altos y alzados, pero en realidad no tener la presencia de Dios obrando en mi vida. ¿Qué será la diferencia si yo hago algo? Si yo piso sobre las aguas y si hago lo imposible diciendo, si me muero, ¿qué le hace? Haré la voluntad de Dios y entraremos en las cosas, experimentamos las cosas de Dios. Y para terminar voy a decir una historia más, que hace 2 años que me habló mi pastor y mi pastor me dice: Bob, te necesitan en Cuba en 4 días. Y ya había averiguado yo, y para un estadounidense entrar a Cuba necesitas mínimo 2 meses para tramitar una visa. No nos dejan entrar así. ¿Qué voy a hacer? Mi pastor me dice que vaya. Siento en mi corazón ir. Compraba el boleto. La agencia de viajes me dijeron: te vendo el boleto, pero no te puedo prometer que vas a entrar a Cuba. Puede ser que te mandan por atrás, puede ser que te encierren, no sabe, quién sabe qué va a hacer ahí. Pero subí al avión y me fui. Y bajé del avión y bajamos a no sé cuántos caben en esos aviones grandes, unos 300, 400 personas. Bajamos todos, hicimos cola en la aduana. Y no sé por qué porque había otros gringos, pero la guardia me agarró a mí y me llevó a un lado, diciendo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué escogieron a mí? Y le digo: aquí tengo una invitación de fulano pastor, me invita a que vaya a compartir en su campamento de jóvenes y dice la guardia, dice la aduana: tú no puedes estar aquí. Tienes que tramitar la visa religiosa, que mínimo 2 meses. Si tengo misericordia, te voy a subir al avión para que regreses a Miami. Si no tengo misericordia, quién sabe qué te va a pasar. Fue algo bien hermoso. Yo ando de mojado en Cuba. El gringo mojado en Cuba. Qué raro eso, ¿verdad? Y me está regañando, me está casi gritando, y no puedes, y esto y otro. Y de repente dice: ve para allá esta cola. Y fíjese que me puso en la cola de los embajadores. Y ahí ando yo haciendo cola, y van 300, 400 de personas esperando una eternidad para tramitar su visa, y yo vengo atrás de un embajador de no sé qué país. Y paso y me sellan la visa y entro. Y gloria a Dios. Y pasando, viene la guardia corriendo atrás de mí: tú no puedes entrar. Y me acaba de decir que metieran la cola, no sé qué juego estaba jugando. Y me preguntaron cosas y esto y otro, y dijeron: ya vente. Y salgo a la calle a buscar mi raite, a buscar el pastor que me esperaba, y viene la guardia otra vez: tú no puedes estar aquí en Cuba. Y estoy pensando: ¿por qué me pasaste pues? Y luego el pastor que estaba ahí, él me reconoce y se pone entre yo y la aduana, la guardia, entre yo y él, y le dice: tú vete, tú no tienes negocio con este gringo, vete.
y se fue con la cola para abajo. Y era como que Dios abrió el Mar Rojo para que yo entrara en Cuba. Y en esa semana predicaba a más de 1,000 jóvenes con un hambriente para Dios. Hubo sanidades, hubo liberaciones, hubo un mover de Dios muy grande. Y en un día nos llevaron a la playa a bautizar gente y bautizamos 100 personas. Y después me decían que algunas de las personas que se bautizaban fueron oficiales del mismo gobierno que están juntando en secreto en la sala del pastor, en la célula del pastor, aprendiendo de las cosas de Dios. Cuba va a abrir, Cuba va a cambiar. Pero ¿qué era la diferencia? Yo sentí como Pedro que las olas me sobrevencían, ¿verdad? Pero al momento que me vencía una ola y me venía el juicio humano, ¿qué se hace? Siento la mano de Dios y me pone en la cola de los embajadores. Y me paso por ahí y viene otra ola. No puedes estar aquí. ¿Y qué se hace? Siento la mano de Dios y me dice, vete para allá. Y voy corriendo para allá y ya estoy saliendo del aeropuerto y ahí viene atrás de mí otra vez. Tú no puedes estar aquí. Y la mano de Dios me rescata de nuevo. Sentí la presencia de Dios en ese aeropuerto de Habana. Viendo lo imposible. Y no sé usted, hermano, yo no quiero vivir una vida aburrida. No quiero vivir una vida sin aventura. Quiero vivir una vida de peligro, una vida de riesgo. Y si nosotros tenemos esa manera de pensar, que yo me pongo en el riesgo sobre las aguas, vamos a ver que Dios abre puertas, Dios cambia situaciones, aún abre gobiernos para abrir camino del Señor. Hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de la paz. Y Él abre brecha, Él abre camino cuando nosotros pisamos sobre lo imposible. Vivimos una vida de fe extremo. No somos como los demás. No somos como fulana iglesia. No somos como aquella o aquello. Obedecemos a Dios y haremos lo imposible. Es tiempo que decimos como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que yo vivo por fe en el Hijo de Dios. Es otro estilo de vida. Pero ahí se vea la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Alabado sea Dios. ¿Por qué no ponemos de pie?